Buenas. Bueno, hoy el tema que le voy a dar es ictericia. Si bien es un signo clínico importante a la hora de valorar un paciente, hay que ver desde el punto de vista de imágenes cómo hacer para estudiar estos pacientes y cuáles son los métodos más utilizados, ¿no? En cuanto a la ictericia, siempre hay que ver si pueden ser de causa hepatocelular o colestásica. Recuerden siempre que cuando es de causa hepatocelular, podemos tener marcado las transaminasas, o sea, gran aumento de transaminasa. En cambio, cuando es colestásica, generalmente los que están más aumentados son la fosfatasa alcalina y las sales biliares, ¿no? Por eso dan prurito. Y en cuanto a la respuesta a la vitamina K, recuerden que por colestásica generalmente pueden tener respuesta, en esta no, más que nada porque es una lesión hepatocelular. Los estudios de laboratorio siempre son importantes. Hay que valorar si la ictericia es de causa prehepática, es decir, por alguna hemólisis, de causa hepática, por alguna patología que esté dañando hepatocitos, o de causa obstructiva, como es la colestasis. Y para pediatría también no dejar sin pensar en los defectos congénitos del metabolismo, ¿no? Cuando queremos clasificar dónde puede existir las causas de la ictericia, siempre hay que pensar en las causas hepáticas y hipohepáticas, dejando fuera de este foco lo que son las causas hematológicas. Y dentro de las causas hepáticas, pensar siempre que puede ser o por una lesión focal o por una lesión difusa. Dentro de las causas difusas, siempre una de las más conocidas son las hepatitis virales. Hoy en día se ve mucho hígado graso, que también puede producir alteración en el metabolismo de la bilirrubina. Pensar en los fármacos, siempre preguntar qué fármaco toma, porque hay muchos fármacos que producen daño en el hepatocito. Bueno, después también siguen la cirrosis, las enfermedades inflamatorias o granomatosas que pueden afectar el hígado. Y dentro de los tumores, son tumores pueden ser primitivos o metastásicos. Recuerden que es un lugar de filtración el hígado, entonces muchas veces tiene metástasis y no hay que dejar de pensar en procesos infecciosos como son los abscesos. Y después están las enfermedades del árbol biliar, que vamos a ir viendo algunas de ellas. Para que repasar un poco de anatomía, recuerden que en la vía biliar tenemos el hepático derecho que se junta con el izquierdo para formar el hepático común. El hepático común se junta con el cístico para formar el colédoco y el colédoco termina a nivel de la segunda porción del duodeno, en el esfínter de Oddi, que puede terminar separado del Wilson o junto al Wilson. Cuando termina en un canal común junto con el Wilson, son esos pacientes que tienen más posibilidad de cualquier obstrucción en esta zona, producir también lesión en el páncreas, como una pancreatitis. Entonces tengan en cuenta que la terminación en común con el Wilson es un factor de riesgo para que esos pacientes que tienen cálculo a la hora de producir pancreatitis. ¿Qué es lo que tenemos que preguntarnos como médico y qué es lo que tratar de responder como imaginólogo, ¿no? La idea es ver cómo está la vía biliar, si la vía biliar está dilatada, a qué nivel está dilatada, cuáles pueden ser esas causas de dilatación y en el caso que sospechemos una neoplasia, cuáles pueden ser estas neoplasias que podemos sospechar de acuerdo a la imagen, ¿no? Siempre pensar, estadificar si es una metástasis, si tiene afectación de órgano vecino, si tiene metástasis, etc. Bueno, esto lo paso rápido, lo leen en cualquier libro, las causas posibles. Hay un gráfico que está más lindo, creo que es la siguiente diapositiva. Bueno, esta está muy lindo, es un resumen de las causas que pueden producir ictericia, dentro de las causas hepáticas, es decir, por daño en el hepatocito sobre todo, que pueden ser por drogas, colestasis por el embarazo, la hepatitis por cirrosis, la cirrosis biliar primaria, drogas, con angitis esclerosante, todo eso afecta en la zona del hígado. Y después todo lo que afecta en la vía biliar, sobre todo extrahepática, son los colangiocarcinomas, parásitos, a conocer que los ascaris pueden meterse y producir obstrucción. Los cálculos, muy común, alguna estrechez quirúrgica o traumática, o por alguna cicatriz de algún proceso que haya tenido el paciente. Los tumores de carcinoma de páncreas o carcinoma de la ampolla del drenaje del colédoco, o de una carcinoma de coledociana, ¿no? Y cualquier tumor de lo que es la pared del duodeno también puede llegar a obstruir lo que es la salida del esfínter de Oddi.
Las causas más frecuentes que uno siempre sospecha y quiere descartar son la litiasis vesicular, y después hay que pensar siempre en los que son los carcinomas pancreáticos, los colangiocarcinomas, y como dije antes, las hepatitis de causa hepatocelular primaria, como es el alcoholismo y la hepatitis, son una de las más frecuentes en nuestra población, ¿no? Los métodos por estudio que podemos tener son, como siempre, radiografía simple o contrastada, ecografía, tomografía y resonancia. Vamos a ir describiendo cada una a ver qué función o qué sensibilidad puede tener a la hora de estudiar. La radiografía simple no tiene mucha utilidad a la hora de sospechar un paciente con ictericia. Muchas veces se pide por rutina o porque no tenemos ecografía a mano o no tenemos otro método, entonces se pide para ver que nos puede ayudar en algo. Bien, ¿qué nos puede ayudar una radiografía simple? Para valorar la distribución de aire, para valorar si hay cálculos calcificados, sobre todo en topografía de la vesícula, en topografía de la vía biliar. Entonces uno más o menos nos puede ayudar al diagnóstico con una radiografía simple, si bien no es muy sensible a la hora de las patologías, ¿no? Acá tengo una radiografía simple donde el paciente tiene una vesícula en porcelana, donde está toda la vesícula calcificada, una vesícula que no tiene función porque es como que no se puede contraer. Recuerden que predispone al cáncer, generalmente se sacan, siempre depende de la edad del paciente. Si un paciente ya 85 años que se descubre esto, no tiene mucho sentido sacar la vesícula, pero bueno, siempre depende de la edad y de la expectativa de vida. Se recomienda sacar por la posibilidad de malignizar, ¿no? La ecografía es excelente para estudiar a los pacientes con ictericia. El único problema que tiene es que es operador dependiente y paciente dependiente, digo siempre yo. ¿Por qué? Porque cuando uno sospecha un paciente con ictericia, justamente el mayor problema que tiene es muchas veces son la obesidad. Mucho aire, obesidad, y entonces ahí ya va delimitando lo que es el método de la ecografía. Nos sirve muy bien para ver pacientes con estatosis. Hoy en día con la elastografía podemos ver qué grado de estatosis puede llegar a tener. Nos permite ver si el hígado está grande, está chico, cómo son los bordes. Tiene muy buena definición en la morfología del hígado. También nos permite ver cómo está la vía biliar, sobre todo intra y extrahepática, ver cómo están los vasos dentro del hígado. Y también si nos deja y podemos ver el páncreas, es muy bueno para valorar lo que es el páncreas. Como dije antes, tiene alta disponibilidad, bajo costo, pero muchas veces dependemos del paciente y del operador, ¿no? Se considera un método de elección para evaluación de lo que es la hipertensión portal. Yo siempre les recomiendo que piden ecografía abdominal con Doppler portal para ver bien los signos de hipertensión portal, y no pidan solamente ecografía hepatobiliar-pancreática, porque acá lo que les interesa ver no solamente es el hígado de la vía biliar, sino también cómo está el vaso, si tiene líquido libre en el abdomen. Entonces piden abdominal completa y con Doppler estaría bueno para ver cómo está el flujo dentro de la porta y cómo está el flujo a nivel de la arteria también hepática. Es de elección también para ver la vía biliar y la vesícula, y en el caso de patologías pancreáticas se considera de primera línea para lo que es patologías focales o inflamatorias, ¿no? Y en el caso que sea un traumatismo, sobre todo cerrado, la ecografía se usa como ECOFAS, o sea, podemos hacer como primer método para saber si tiene una lesión de órganos sólidos intraabdominal o si hay líquido libre. Bien, entonces recuerden, la ecografía no es invasivo, es accesible, no utiliza contraste, necesitamos la coloración del paciente y es operador dependiente, no tiene complicaciones, estudia muy bien lo que es el hígado y los órganos adyacentes. Acá tenemos ecografía, donde ya estoy viendo la vía biliar con la porta, fíjense cómo se ve muy bien. Acá tenemos también la vena porta con la vía biliar, que está un poquito dilatadita, habría que medirla. Recuerden que la vía biliar se considera patológica cuando mide más de 7 milímetros en aquellos pacientes que no están colecistectomizados, y cuando están colecistectomizados recomiendo que se mida, se considera patológico cuando mide más de 10 milímetros. Acá tenemos también la vena porta con la vía biliar cerradita. Acá tenemos una vesícula, lo estamos viendo en imagen ecogénica con sombra acústica posterior. Esto no habla bien de que una imagen con cálculos, siempre hay que movilizar al paciente y ver si estos cálculos se mueven. Acá tengo una vesícula con un contenido ecogénico, pero fíjense que no tiene casi sombra, y son todos juntos. Esto es barro biliar, espeso, que el barro biliar espeso muchas veces produce obstrucción, no es que no lo produce, puede producir porque es como si fuera un tapón de barro, y muchas veces mejoran con medicación. La tomografía
se utiliza sobre todo en pacientes que uno sospecha procesos neoplásicos. Yo siempre recomiendo para procesos neoplásicos o infecciosos. Siempre pedirla con contraste, en el caso que pidan tomografía. No sirve mucho para lo que es la vía biliar, justamente porque los cortes de la tomografía muchas veces son de 3 cada 3 milímetros, hay 3 milímetros que no vemos, a veces los cálculos son de colesterol y no tienen calcio y cuestan verlos por tomografía. Entonces generalmente se recomienda para lo que es la vía biliar, no es como primera instancia pedir tomografía, sino se deja para que esos pacientes que sospechan un proceso neoplásico infeccioso. Y en el caso que hay traumatismo, también está muy bueno porque es un proceso rápido. Después de la ecografía podemos pasar por tomógrafo y es un proceso rápido y podemos hacer mucho diagnóstico. La tomografía, como dije antes, cuando hay un proceso infeccioso o tumoral, sirve porque permite ver la extensión de algún cáncer de vesícula o de vía biliar, si tiene metástasis o si tiene afecta a órganos cercanos. En el caso del infeccioso también, la colecistitis, para ver si hay colecciones, tiene una sensibilidad de 80-85%, no tanto para lo que es los cálculos, pero si bien la detección de los cálculos llega al 80-85%, fíjense que hay un 20 o 15% que no logramos esos cálculos, por eso es que no es tan sensible a la hora de valorar cálculos. En el páncreas, acuérdense, esto es importante, en el caso de pancreatitis aguda, no pidan la tomografía de urgencia en las primeras 24 o 48 horas. Generalmente la tomografía se pide para buscar complicaciones, o sea, pseudoquistes, colecciones y eso, que se dan después cercano a los 7-10 días. En las primeras 48 horas, si llegan a pedir tomografía, solamente esos pacientes que son críticos, que entran a terapia, como un mal estado general, y bueno, en ese caso se hace la tomografía de urgencia para ver dónde estamos parados, pero no se recomienda de entrada en la pancreatitis, a no ser que sea muy complicado el paciente, porque justamente tenemos dos cosas, una que no llegamos a ver las complicaciones porque todavía no se producieron, y otra que se sabe que dentro de las primeras 24 horas el colocar contraste endovenoso favorece a una pancreatitis necrotizante, o sea que producir nosotros mismos por poner contraste, pasar a una pancreatitis aguda necrotizante por el contraste. Sí es bueno para ver seguimiento a los 10-14 días o en aquellas pancreatitis crónicas. Y obvio para el cáncer de páncreas es muy buena. Siempre pedirla con contraste. Bueno, entonces la tomografía se usa como complemento en los pacientes con ecografía, tiene mayor sensibilidad para detectar lesiones en páncreas, mayor costo, es invasiva, al usar el contraste es nefrotóxico, y se usa mucho para punciones, junto con la ecografía para hacer punciones o drenaje. Acá tenemos una tomografía con contraste, fíjense la aorta bien blanca, la vena cava inferior también bien hiperdensa, porque tiene comparando con el músculo, y fíjense lo que es este hígado, que está disminuido de tamaño, con bordes lobulados, como pueden ver lobulados, heterogéneo con el contraste, estamos en un paciente con cirrosis en este nivel. Ya tiene líquido libre también en el abdomen. Bien, la resonancia magnética es excelente. El problema es que tiene baja sensibilidad, alto costo, utiliza contraste inocuo. Si bien hay que tener cuidado, por más que utilice contraste, puede producir efectos en los riñones, así que hay que tener cuidado. Y la contraindicado en pacientes con marcapasos o clivasculares o algún cuerpo extraño ferromagnético, porque pueden producir mayor daño. Es muy bueno para lesiones focales, mejor que la tomografía, o sea, con la tomografía no es concluyente, y tiene mayor sensibilidad para valorar angiomas o cálculos en comparación con la tomografía. ¿Qué es lo que tienen que acordarse? Cuando un paciente tiene ictericia, no piden una resonancia de abdomen simple, piden una resonancia de abdomen y colangioresonancia. La colangioresonancia es lo que le permite estudiar la vía biliar sin utilizar contraste, solamente por la secuencia en sí, porque permite ver los líquidos que se mueven en forma lenta y van a ser los que están pasando justo por la vía biliar y hace una reconstrucción, la cual podemos ver dónde puede estar la obstrucción y si está dilatada la vía biliar. Y bueno, en el caso del páncreas también nos permite ver si hay lesiones en el páncreas y diferenciar si es una pancreatitis crónica focal o algún carcinoma, ¿no? Entonces la colangiografía por resonancia magnética da un excelente detalle anatómico del hígado y la vía biliar, tanto intra como extrahepática. Es de elección para confirmar coleocolitiasis y no tiene riesgo de mortalidad, siempre teniendo en cuenta que el paciente no tenga una insuficiencia renal o algo por el contraste. Y se considera un método no invasivo al no utilizar radiación,
Lo único como invasivo que se puede considerar es el contraste que se utiliza. Acá tenemos una colangioresonancia, nos estamos viendo muy bien el colédoco derecho, el hepático derecho, el hepático izquierdo, un hepático común corto que se junta con el cístico y el colédoco que tienen tamaño normal. La vesícula, con pequeñas imágenes con vacío de señal a nivel de lo que es el bacinete, habría que ver si son pequeñas litiasis en este paciente que puede estar dando los síntomas. Acá tenemos otra vía biliar con reconstrucción, una colangioresonancia. Fíjense la sensibilidad que tiene la resonancia, 97,7 a 97,1, tanto en sensibilidad como en especificidad. Eso es importante, un método muy bueno para lo que es la vía biliar. Y fíjense cómo acá se ven múltiples imágenes que producen hipointensidad a nivel de la vía biliar, compatible con cálculos. Aquí otro calculito con la dilatación de la vía biliar, hay en un corte axial también otro calculito y varios calculitos en la vesícula. Acá también tenemos otro calculito, fíjese cómo hace un piquito de un lado y otro piquito del otro. Eso es bueno porque me está diciendo que la imagen que está ocupando espacio está en el medio. Entonces está fluyendo un pico de un lado y del otro. Cuando la imagen nace de la pared va a tener un solo pico. Entonces es importante para valorar si puede ser un cálculo o alguna lesión de la pared. En este se nota muy bien que es un calculito, pero a veces cuando quedan dudas, fíjense si hay dos piquitos, uno sospecha más que son cálculos. Acá también tenemos múltiples cálculos en la vía biliar, múltiples cálculos en la vesícula. Fíjense la sensibilidad y lo bien que se ve. Pasamos otra colangioresonancia, esta en realidad un corte axial en resonancia entre dos. Acá tenemos otra colangioresonancia normal, para que vean. Y después tenemos estudios invasivos y endoscópicos, que por más que sean invasivos, se siguen utilizando porque son microinvasivos a la hora entre realizar una cirugía y realizar estos estudios son muy buenos. Y tienen diferentes indicaciones, ¿no? Tenemos la colangiotranspareto hepática percutánea, que es inyectar contraste a través de la pared, se pone una aguja, se atraviesa la pared y el hígado y se va inyectando contraste hasta enganchar una vía biliar intrahepática y ahí se empieza a inyectar el contraste. Entonces nos permite estudiar muy bien lo que es la vía biliar intrahepática, sobre todo en aquellas obstrucciones altas. Y después tenemos la colangiopancreatografía endoscópica retrógrada, que tiene bueno que se hace por endoscopio. Llegamos a lo que es la segunda porción del duodeno, vemos lo que es el esfínter de Oddi, vemos si hay un tumor, una obstrucción, algo a ese nivel, y se pone un catéter a nivel de esfínter de Oddi, se inyecta contraste para ver toda la vía biliar de abajo hacia arriba, es decir, en forma retrógrada. Si hay algún cálculo en la parte distal, uno puede poner un canastito y sacarlo, y podemos hacer la terapéutica por ese método. Así que es muy bueno no solo para el diagnóstico, sino también para terapéutico. Un poquito más lo mismo. Entonces la colangiopancreatografía endoscópica retrógrada es bueno para ver la vía biliar intraextrahepática, sobre todo muchas veces el conducto de Wilson, cuando se juntan y terminan en un canal común, para ver la papila, como dije antes, y muchas veces podemos hacer biopsia o sacar un cálculo. Esto paso. En esta se ve muy bien. El método, recuerden que es invasivo, usamos contraste, sedación. Necesitamos a alguien que esté experimentado en el método. Tiene más complicaciones al ser invasivo. Y acá se ve, esto que están viendo aquí es el endoscopio. Llegamos al esfínter de Oddi, podemos poner un catéter, llenamos con contraste todo de la vía biliar, vemos si hay un cálculo ahí, y con esta especie de canastito podemos como pescarlo y poder sacarlo. Entonces podemos hacer diagnóstico y terapéutico. Acá tienen otra, por ejemplo, que hacen también endoscópica retrógrada, donde cuando ponemos contraste vemos como hace una falta de relleno, pero es como que nace de un lado de la pared. Ese piquito que yo le dije, cuando hace un pico de un solo lado, ya uno deja de pensar que es un cálculo y empieza a pensar que es una masa tumoral que está creciendo desde la pared hacia la luz. Muchas veces son tumores carcinomas que son irresecables, porque ya tienen metástasis y el paciente cirujano no vale la pena operarlo, entonces se hace tratamiento sintomático, que sería sintomático, se le pone un stent, también por vía endoscópica, se le pone un stent, entonces se dilata esta zona por el stent y el paciente mejora la ictericia y por lo menos una sobrevida debido al tumor. Ahí tiene el stent que se puede colocar.
Y la transpareto hepática, como dije antes, se pone la aguja, se clava la aguja a través de la pared, dentro del hígado, y se empieza a inyectar contraste hasta que enganchamos la vía biliar. Una vez que enganchemos la vía biliar, se va a llenar toda la vía biliar intrahepática, y podemos estudiar la vía biliar, por ejemplo, en este caso la vía biliar del lado derecho, el lóbulo derecho del hígado, y en el caso de que haya lesiones intrahepáticas de la vía biliar, se pueden estudiar muy bien. Tiene mayor complicaciones, porque estamos poniendo una aguja dentro del hígado, pero bueno, tiene mucha utilidad para sobre todo estudiar la vía biliar intrahepática. Entonces, los métodos de estudios que más se recomiendan, de primera elección la ecografía. La tomografía déjenlo para aquellos que la ecografía no es concluyente o cuando sospechamos proceso tumoral o infeccioso. Y la resonancia es el mejor método, una cuestión de que no hay tantas resonancias y el costo es caro para hacer resonancia de entrada, pero bueno, es una de las mejores para estudiar la vía biliar. La litiasis, para que se acuerden, el 70-90% están compuestas fundamentalmente por colesterol, de los cuales un 70% son mixtos, es decir, que un 70% de este 90%, un 70% va a tener algo de colesterol con calcio, en cambio el resto va a ser colesterol puro, por lo cual cuesta verlo por tomografía. Aproximadamente el 80-90% son radios transparentes, cuesta verlo por radiografía también. La mayor parte de los radiopacos son pigmentarios, por eso se ven radiopacos. Esta es una ecografía vieja, pero bueno, para que vean cómo se ve esta lesión, que tiene que ser una imagen hiperecogénica con sombra acústica posterior. Bueno, hay que moverlo, está dentro de la vesícula, compatible con un cálculo. Existe la ecografía endoscópica, no se usa mucho, pero les voy a nombrar para que sepan que se existe, que es por medio de endoscopio. Llegamos a la segunda porción del duodeno, ese endoscopio tiene un ecógrafo en la punta y de esa forma podemos ver sobre todo la vía biliar distal, cuando está en la cabeza del páncreas, o lesiones de cabeza del páncreas que a veces son muy difíciles de ver por una ecografía transhepática. Entonces tiene mayor sensibilidad y especificidad que lo que es la ecografía transabdominal, ¿no? Tienen como el endoscopio a nivel la ecografía transendoscópica, que se ve muy bien, hay calculito que a veces cuesta verlo con la transabdominal. Ahí también se ve un calculito. Del cáncer de páncreas es la quinta causa de muerte, la mayoría se localiza en la cabeza. Muchas veces dan síntomas tardíos, sobre todo cuando están en cuerpo y cola, dan síntomas muy tardíos y ya son irresecables. La edad media es 55 años, la relación hombre 2-1 con relación a la mujer. Generalmente cuando se descubre ya presenta enfermedad avanzada con metástasis a distancia, por eso son tumores, se consideran tumores malignos de alta evolución, porque se descubre, cuando se descubre ya a veces son irresecables. Solamente el 14% de los que se descubren generalmente se han confinado al páncreas. Tomografía, para que vean la tomografía con contraste, fíjense cómo se ven los riñones bien hiperdensos, y se está viendo una masa en la cabeza del páncreas que tiene contraste y el centro no refuerza y la periferia sí. Esas áreas de necrosis las están viendo en el centro, que es hipodensa, necrosis que tiene dentro de lo que es la cabeza del páncreas. El colangiocarcinoma es otro tumor que produce ictericia, es el segundo tumor primario hepático más frecuente, luego del hepatoma, y lo que tiene característico es justamente que produce una obstrucción de la vía biliar con ictericia, y la ubicación que se pueden encontrar son en el colédoco distal, en el hepático común, en el colédoco proximal. Después tienen lo que es el hepático derecho o izquierdo, que es menos frecuente, y el cístico menos frecuente. Generalmente cuando se ubica a nivel de la región iliar, o sea, en la unión del hepático derecho con el hepático izquierdo, se llama tumor de Klaskin, por la ubicación que tiene. Tiene una formación, tiene lo que tiende a producir una estenosis de la vía biliar por una masa que crece hacia la luz. Muchas veces tiene aspecto polipoideo o sésil. Acá tiene una ecografía, se está viendo una masa heterogénea, cuesta ver, pero eso que están viendo ahí es del páncreas, está haciendo la parte distal de la vía biliar, cerca de la cabeza del páncreas. Otra lesión igual, heterogénea, lo mismo, vía biliar dilatada y una gran masa sésil que está ocupando todo lo que es la vía biliar distal, heterogénea.
Fíjense, hacemos esta es una transparentopática, creo que ha sido, que no se ve la imagen de la estenosis irregular, que ocupa parte de la luz de la vía biliar. Una tomografía con una imagen hiperdensa a nivel de la vía biliar, pues un cálculo en la vía biliar, pero tiene una importante inflamación de todo lo que es el colédoco. Ahí se ve la ecografía también con la imagen y la sombra acústica posterior. Bueno, un poco más de tomografía, pasamos más rápido. Carcinoma de páncreas, fíjense el páncreas cómo está disminuido de tamaño, heterogéneo, tiene dilatación de las vías intrapancreáticas y una masa heterogénea. Una masa heterogénea casi no refuerza con el contraste por la necrosis que tiene. La vía biliar intrahepática dilatada, fíjense, eso que están viendo ahí es la porta, eso más hiperdenso, y lo que van viendo hipodenso es la vía biliar que está dilatada y hace esa imagen cercano siempre a la porta, siempre la vía biliar está adyacente a la parte vascular, ¿no? Acá también tenemos la porta, la vía biliar dilatada, una tomografía con reconstrucción coronal, vesícula y una obstrucción ahí en la parte distal. Bueno, un poco más de reconstrucciones. Resonancia con múltiples dilataciones a nivel de la vía biliar intrahepática, con una imagen que hay dentro de lo que es la vía biliar intrahepática. Fíjense la importancia de la resonancia, como podemos evaluar no solamente la vía biliar extrahepática, sino también la intrahepática, con una estenosis a nivel del hepático común, a nivel del Kranskin, de la encrucijada, una estenosis filiforme a nivel del colédoco distal. Permite estudiar la resonancia, permite estudiar muy buena para estudiar las diferentes anatomías de la vía biliar, ¿no? Acá tengo una transhepática también donde se ve una estenosis, parece postquirúrgica. Acá tiene el clic de la vesícula que le sacaron, con una dilatación de la vía biliar intrahepática importante. En la tomografía lo mismo, importante dilatación de la vía biliar intrahepática. Y acá se ve lo mismo que estamos viendo acá. Fíjense que la unión del hepático derecho con el hepático izquierdo no hay líquido, hay una obstrucción ahí en el Klatskin, en la unión. Y esto sí es importante, que es lo que más quiero que se acuerden de cómo estudiamos los pacientes con ictericia. Lo primero que tenemos que hacer es una ecografía. Si la ecografía es de un operador que se tiene en confianza y el operador la pudo hacer bien, correctamente la ecografía, que no hubo ninguna interposición, algo que le impidió ver bien lo que es la vía biliar, y la considera normal, seguimiento clínico y tratamiento médico. Si esta ecografía es patológica o dudosa, porque no pudo hacerla bien o porque tiene duda a la hora de hacer la ecografía, se recomienda hacer una colangioresonancia. La colangioresonancia es muy buena, así que si ya tenemos, como dije antes, mucha sensibilidad y especificidad, si nos dice que no se ve nada, podemos hacer seguimiento clínico y tratamiento médico. Si la colangioresonancia es patológica, hay que ver de acuerdo a la patología si hacemos una cirugía o una colangiopancreatografía endoscópica retrógrada. Y si la colangioresonancia es dudosa, pasamos a la colangioendoscópica retrógrada para ver justamente diagnóstico y eventual terapéutica. Unos casitos nomás para que vean, tomografía, cómo se ve el hígado, el páncreas, se ve muy bien, un poco de vía biliar ahí dilatada, intrahepática. Ahí se está viendo la vía biliar extrahepática también dilatada, casi terminando, y ahí en la cabeza del páncreas una gran masa también que se ve heterogénea. Lo mismo ahí estamos llegando a la cabeza del páncreas. Fíjense la cabeza del páncreas lo que es. Esa es la vía biliar y la cabeza del páncreas que tiene una imagen heterogénea rodeando a esta imagen que está dilatada de la vía biliar. Esto para que vean bien. Fíjense como una imagen polipoidea que crece hacia la luz, tiene un solo pico, este pico no aparece, esto tiene que sospechar más que es un tumor, más que un cálculo. Esto es una colangioresonancia. Acá en este caso sí tiene un pico acá y otro pico acá, entonces uno puede sospechar que sea un cálculo, tiene dos picos, en la colangioresonancia. Tomografía con patologías intrahepáticas, vesícula en porcelana ahí, se está viendo perfecto, vesícula en porcelana. Ecografía con un cálculo con sombra acústica posterior, múltiples cálculos.
Esto para que vean cómo se puede ver el hígado graso. El hígado graso se va a ver por ecografía ecogénico. La grasa la van a ver ecogénica, bien blanquita, como siempre se compara con el riñón. En este caso tiene la parte del hígado, el lóbulo derecho, bien blanca y la parte izquierda más normal comparada con el hígado normal, ¿no? Esto sería una estatosis focal del hígado, que no hay que confundirlo con patologías. Y en este hígado, fíjense, un hígado chiquito, está disminuido de tamaño, con ascitis. Esto es una cirrosis, ya con el hígado ya disminuido de tamaño. Esta es la porta, que está buena medirla para ver si no está ensanchada, para ver si no tiene hipertensión portal, ver cómo va el flujo. El flujo normalmente va hacia el hígado, se llama hepatópeto. Si el flujo del hígado de la porta va hacia afuera, se llama hepatófugo, que eso no sería normal, que es un signo de hipertensión portal. Entonces, cuando hay hipertensión portal hay que ver cómo está el flujo de la porta, si tiene colaterales, esplenorenales, colaterales estomáquicas, colaterales hemorroidales, buscar colaterales, buscar cómo está el vaso, si está aumentado o no. Entonces, siempre cuando buscamos hipertensión portal, es bueno ver el Doppler para ver cómo está el flujo a nivel del hígado y de los órganos adyacentes, ¿no? Bueno, un poco también de ecografía para que vean una lesión más hipoecoica, que tranquilamente puede ser un angioma. Acá estamos viendo un hepatocarcinoma, una imagen bien heterogénea. Siempre en cualquiera de las dos es bueno hacer el Doppler color para ver si tiene flujo o no. Es una imagen quística aislada o si es vascularizada, y esta si es heterogénea con vasos o no adentro, ¿no? Las metástasis, muchas veces uno lo primero que hace es tomografía para estadificar estos pacientes que tienen algún tumor, y muchas veces encontramos metástasis a nivel del hígado, tienden a ser múltiples, como estamos viendo acá, de diferentes tamaños, y muchas veces son heterogéneas, por eso es importante el contraste para ver cómo refuerzan. Acá también tenemos múltiples metástasis, en este caso son todas bien hiperdensas, un poco de líquido libre. Este es parecido al que vimos hoy, la ecografía, fíjense, lo único que acá se va a ver en el T2 se va a ver bien blanco el angioma, y en el T1 se va a ver, en la FLAIR se va a ver un poquito más negro. Bueno, sirve muchas veces en el T1, que se ve justamente un poco más negro que en el T2, más hipointenso, se llama signo de lamparita, como va cambiando la intensidad, y cuando le ponemos contraste en los angiomas tienden a reforzar de afuera hacia adentro, y se ve todo el angioma como refuerza a medida que va avanzando con el tiempo, ¿no? Hiperplasia anular focal, que tiene la característica de tener una imagen cicatrizada en el centro, en rueda de carro, rayo de rueda de carro, que dicen, imagen central, se ve muy bien por resonancia. Otra vez, otro calculito, para repasar un poco. Este es el Wilson del páncreas, totalmente dilatado. Yo digo siempre, piensen que también como se afecta el biliar, puede afectar también el páncreas. Bueno, entonces la radiografía simple tiene escasa utilidad. La contrastada se utiliza sobre todo como última instancia para hacer diagnóstico, o en aquella capacidad que tenemos dudas ya con la resonancia. La ecografía es en primera línea. La tomografía sobre todo para procesos traumáticos, infecciosos o tumorales. Y la resonancia en segunda línea después de la ecografía, cuando la ecografía es dudosa o patológica. Bueno, gracias. Cualquier duda me mandan mail.